doctor Ángel González Medina. Es un profesor de carrera dilatada e investigador, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros lo encontramos en Hospitén y lo encontramos en Abel González de la Lincoln. Ahí está el doctor Ángel González Medina. Así que ustedes tienen la posibilidad de encontrarse con este profesional de la cardiología en Santo Domingo, en Hospitén y en Abel González de la Lincoln. Doctor, usted señala que el cáncer y el corazón tienen la posibilidad de encontrarse a propósito del aumento del colesterol. Nosotros podríamos decir, perdón. De todos los factores de riesgo cardiovasculares que también se asocian con el desarrollo de cáncer. Exactamente. Entonces, nosotros podríamos decir que hay alguna investigación que se esté corriendo en este momento en procura de ver cómo estos factores de riesgo se disminuyen desde el litoral de la oncología. Bueno, realmente no creo así que haya visto nada. Sí, lo que hay son estudios muy intensos en poder buscar la asociación definitiva de qué es lo que pasa, por qué algún grupo de células corren hacia cáncer, pero pueden correr también hacia la arteriosclerosis. Por ahí que anda ahora en los estudios biomoleculares. Recuerdo los trabajos que ha estado haciendo el doctor Peter Levy en Harvard, y eso es lo último que se había presentado hace un año en los últimos congresos, ¿verdad? Esa relación, esa asociación que se ha encontrado. Un aspecto que debía mencionar, que también la enfermedad arteriosclerótica se asocia más, o se ha encontrado una mayor asociación con leucemia y con linfoma. Además. Sí, se me pasó ahorita no mencionarlo, y eso es muy importante. No es que una cosa, ¿verdad?, avasallante, pero sí hay una mayor asociación. Es decir, parece que hay un comportamiento que tiene que ver con el aspecto de inflamación y lo inmunológico. Bueno, ya hubo un estudio que fue con una sustancia antiinflamatoria, los anti-interleucina 1 beta, el estudio CANTOS, que fue con el canakinumab para enfermedad arteriosclerótica. Y se encontró no solamente que hubo reducción, ¿verdad?, de los eventos cardiovasculares, sino también una reducción de cáncer, sobre todo de cáncer de pulmón. Fíjate lo interesante, lo que pasó que entonces hubo otros efectos secundarios y entonces eso paró un poco ahí, pero eso no ha dejado de existir, de que la enfermedad inflamatoria, cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, puede influenciar en el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica y ahora también asociado al desarrollo de cáncer. Eso es lo que hasta ahora se está investigando muchísimo. Tú sabes que es una carrera lenta, pero con mucha precisión, y todo es esperar el correr del tiempo, obviamente. Doctor, entonces está este paciente que tiene una enfermedad cardiovascular importante. Hay una sospecha de cáncer. ¿Cuál es el proceso que se debe agotar con ese paciente? ¿Cuál es el manejo que debe recibir? Porque sabemos que no es un paciente normal, sino un paciente que ya tiene una condición de base que debe ser tomada en cuenta a la hora de realizar ciertos procesos y también a la hora de establecer un tratamiento. Entonces, para orientar a la gente que nos escucha sobre esta parte. Bueno, el procedimiento podríamos decir que es el mismo de entrada, ¿verdad? Es el mismo, investigar al paciente para determinar si tiene cáncer o no. Y por supuesto lo que tú planteas de si tienes una enfermedad cardiovascular, ya eso implica que ese paciente tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque los tratamientos que utilizamos o que se utilizan para el cáncer, tanto la quimioterapia como la radioterapia, pueden producir efectos negativos sobre el sistema cardíaco. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, porque incluso uno de los aspectos que muchas veces no se tomaba muy en cuenta era que se pensaba que el daño podía ser inmediato o durante usted tuviera el cáncer. Sin embargo, hay pacientes que pueden desarrollar el daño cardiovascular incluso años después de que aparentemente haya curado o haya mejorado el cáncer. Entonces no nos podemos descuidar y hay que darle una vigilancia intensiva a ese paciente que muchas veces pasa la quimioterapia, no resultó afectado y entonces 2, 3, 4 años después el paciente viene con una
enfermedad cardiovascular, sobre todo con insuficiencia cardíaca, lo que se llama una miocardiopatía dilatada, por efecto de toxicidad del medicamento utilizado, y el organismo se va defendiendo hasta que va perdiendo la lucha y aparece el daño. No todos los quimioterápicos hasta ahora se consideran tóxicos al corazón. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Tú sabes que en los últimos años, recuerdo que en el año 2017, si mal no recuerdo, Chicago o Atlanta, no recuerdo exactamente. Bueno, recuerdo que se estaban reportando los primeros casos de miocarditis de tipo autoinmune o por reacción de toxicidad, porque se estaban utilizando nuevas terapias biológicas para el tratamiento del cáncer y se tenía la garantía. O sea, se estaba produciendo entonces una afección, una inflamación en el músculo cardíaco. Sí, se pensaba que no iba a ocurrir porque eran medicamentos basados en terapia biológica y sin embargo hubo 2 casos que se presentaron, recuerdo, en ese congreso de la American Heart Association, de la Asociación Americana del Corazón, donde incluso había un caso de ellos, o 2 casos que eran de una muchacha dominicana que estaba entrenándose en Estados Unidos, de miocarditis fulminante. O sea, de miocarditis que los pacientes fallecieron, ¿no? Que fallecieron o le golpeó tanto que le dejó el daño definitivo. Entonces, doctor, ese tipo de fármacos que se utiliza en el tratamiento del cáncer, los medicamentos que se tratan en la lucha contra un cáncer, a eso nosotros le llamamos quimioterapia, ¿verdad? Son químicos, son sustancias producidas químicamente, y entonces a eso es lo que le decimos quimioterapia. ¿Qué se tiene en cuenta cuando desde el punto de vista cardiovascular, cuando un fármaco se va a poner a disposición de tratar un cáncer en el sistema cardiovascular? Bueno, es muy importante el seguimiento. Lo primero que se hace, y los oncólogos muy precisamente, tanto clínicos como aquellos que son cirujanos oncólogos, siempre solicitan una evaluación cardiovascular antes de iniciar el tratamiento como punto de partida para establecer cuál es la condición del sistema cardiovascular y poder precisar en el trayecto, cada vez que se vaya a aplicar o cada cierto tiempo, volver a hacer una reevaluación, especialmente incluyendo un ecocardiograma, que en los últimos años la ecocardiografía ha hecho grandes aportes porque podemos detectar tempranamente, a menos que el efecto de toxicidad sea tan violento, pero podemos detectar tempranamente que está pasando algo y podemos entonces o detener o prolongar el tiempo de aplicación o comenzar a hacer aplicación de medicación que pudiera contrarrestar el efecto de ese cáncer en el daño estructural del corazón. Yo recuerdo inclusive que hace muchos años, probablemente 20 años o más, recuerdo que yo preconizaba una teoría especulativa de que, y lo hice con algunos pacientes, de que debíamos darle algunos medicamentos que son protectores cardiovasculares. Sí. En ese momento, claro, no había nada en el mundo. Y recuerdo que fue muy bien, los pacientes fue muy bien, por lo menos no había un comparativo, porque para eso hay que hacer un estudio comparativo y con un protocolo que esté avalado de que tú a un grupo de pacientes no le dé la protección y a otro le dé la protección. Pero es la única manera de saber en un tiempo que no sea muy prolongado, quién se benefició o no. Y cuando usted vea que el beneficio va a favor de la terapia, entonces inmediatamente tiene que parar el estudio. Eso es la parte ética. Entonces, a pesar de eso, uno se da cuenta en el tiempo que si para la medicación puede aparecer, aunque no hubiese ningún daño, si lo deja de usar porque al paciente le fue bien, mucho cuidado. Porque ahí puede aparecer. Podría aparecer. Podría aparecer, lo que pasa es que como el paciente no lo desarrolló, usted cree que no. Y quita el fármaco, cree que lo protegió por ese tiempo, pero la toxicidad puede quedar. Entonces hay que seguir la medicación. Eso me pasó realmente con un paciente que yo lo seguí y realmente ya el paciente había hecho una miocardiopatía dilatada. Yo lo traté, todo regresó. Entonces, bueno, hicimos un intento a ver cómo evolucionaba y rápidamente hubo que volver a restablecer la medicación y el paciente volvió a tener una vida normal. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuidado. ¿Qué pasó con esto? Que 11 años después
salió la primera publicación de eso que yo había hecho. 11 años después. Sí, 11 años después, de que dar esos medicamentos beneficiaban a los pacientes que estaban en quimioterapia. Entonces, de ahí... ¿Podrías repetir cuáles son esos medicamentos? Son los llamados inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Algún ejemplo? Nombre, la sí. gente lo conoce. Bueno, se llaman los enalapril. El Pril. Sí, y últimamente lo que se usaron fue los famosos ARA2, candesartán, valsartán, pero básicamente candesartán. Entonces... ¿Qué beneficio aportan esos medicamentos en el caso del paciente que está sometido a quimioterapia y que es hipertenso? Sí, bueno, se ha observado que a estos pacientes les va mucho mejor, que hay un menor riesgo de desarrollar el daño cardíaco. Claro, eso ha quedado ahí, de que por eso con la ecocardiografía se siguen estos pacientes, se hace lo que se llama el eco-strain, que la gente sabe mucho de eso ahora porque con el COVID se hacía mucho el llamado eco-strain. ¿Qué es el eco-strain? No tiene una traducción así en español. Es ver cómo los diferentes segmentos del músculo cardíaco se contraen y se relajan, en términos así populares. O sea, ver funcionalmente cuál es ver funcionalmente qué daño hay en la fibra miocárdica, de tal manera que podamos precisar temprano qué está pasando, entonces proteger al paciente con algunos de estos fármacos que podemos usar también, los llamados beta bloqueadores hoy día, porque se usaron para los pacientes que tienen fallo cardíaco, porque eso es lo que se asocia con la miocardiopatía dilatada. O sea, cuando un paciente está recibiendo tratamiento de cáncer, tratamiento, quimioterapia, uno de los riesgos que pues, puede ocurrir a expensa de esto es que su corazón sufra y que el paciente termine en un corazón insuficiente, un corazón que no tenga la capacidad de movilizarse, de contraerse, de relajarse de manera adecuada. Entonces, mira, esto es bastante pernicioso. Claro. Fíjate, inclusive, ahora yo estoy especulando si los inhibidores del cotransportador de glucosa a nivel renal pudiera tener un efecto positivo en estos pacientes. No tuve tiempo de revisar si en la literatura o en las páginas web, por ejemplo, del NIH, si hay algún estudio que se esté siguiendo en estos pacientes con este tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen un efecto de protección. No quiero que la gente lo tome esto es una teoría mía, una hipótesis. Porque son fármacos que son para diabéticos y que lo pueden usar no diabéticos también, que lo estamos usando en fallo cardíaco, con un éxito tremendo. ¿Cuáles son esos? Esos inhibidores del receptor de contraportador de la glucosa. Eso lo que hace es que saca azúcar, la libera por el riñón y eso tiene unos efectos por ejemplo, positivos. La dapagliflozina. Dapagliflozina, la empagliflozina, sí, que la gente conoce, que toman ahora los diabéticos y los no diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca. Inclusive, en este fin de semana hay un simposio, hay un congreso de hipertensión y viene un amigo de España que está planteando la detección temprana del fallo cardíaco para prevenirlo. O sea, cuando comienzan a producirse los cambios. Entonces yo escribí en el chat que tenemos de por qué no hacemos un brazo de tratamiento con los ISGLT2. ¿Qué significa un brazo de tratamiento? Escoger un grupo de esos pacientes y dividirlo en dos grupos, unos que van a recibir este tipo de fármaco y otros que van a recibir el tratamiento convencional. Y seguirlos y ver en el tiempo, de la forma más precisa, el seguimiento, quiénes se benefician de no evolucionar al fallo cardíaco definitivo y quiénes pueden evolucionar hacia allá. Doctor, todos los pacientes que tienen enfermedad hipertensiva, que sufren de hipertensión arterial sin tratamiento, o sea, usted toma, por ejemplo, 100 pacientes con hipertensión, sufren de la presión y no llevan tratamiento o llevan un tratamiento de manera inadecuada, ¿terminarán en un fallo cardíaco, terminarán en una insuficiencia cardíaca? Sí, hacia allá se dirigen porque inclusive no solamente lo que, como tú dices, un tratamiento irregular o que no toman fármacos, sino aquellos que no reciben un tratamiento adecuado. Sí, que es lo mismo, o sea, que van donde cualquier persona y o le ponen un tratamiento inadecuado. Es verdad que hay pacientes, pero esos son los menos, que a veces tú no encuentras que darle. Yo tengo un paciente que es alérgico a todo. ¿Hace alergia a...? ¿Qué se hace en ese caso, doctor? No, yo tratándolo con lo que puedo bajarle la presión. Entonces, ¿qué le estoy dando? Un fármaco que ya solamente lo usamos para la hipertensión en la embarazada. Porque lo que le baja la presión. Porque es alérgico. O sea, yo traté el problema de él es de alergia. Claro, incluso yo traté de darle, porque tiene hipertrofia cardíaca, de darle un inhibidor del cotransportador de glucosa, ¿verdad? Sí.
porque eso le va a beneficiar y le va a evitar el desarrollo de fallo cardíaco. Sí. No lo pudo tomar, le dio alergia. O sea, él es alérgico hasta los No. antialérgicos. Es una cosa increíble. Sí, no, y hay pacientes Hay así. pacientes que es Hay así. pacientes que son alérgicos a Sí, los antialérgicos. todos. Eso es rarísimo, pero tú lo encuentras. Entonces, tengo una paciente, por ejemplo, diabética, también diabética, que los inhibidores de ECA, que es lo que debe tomar, o un ARA2, aunque no le baje la presión, tiene que tomarlo porque eso es lo que le protege su corazón y los riñones. Y no lo puede tomar, se pone como un monstruo. Sí. Y se puede morir con una alergia de esa. La insuficiencia está con un cardíaca. tratamiento que no es el ideal para ella, pero ahora mismo Pero es el que ideal puede usar. porque es el que la tiene controlada. Y eso ya de hecho, debo decirte, porque también hay que decir la realidad, eso no quiere decir que el paciente no se proteja, no se va a proteger igual, pero se está protegiendo, porque tras bajar la presión ya tiene protección, pero ella sí puede tomar el inhibidor de SGLT2 porque ella es diabética y le ha ido muy bien, desde entonces se ha controlado su diabetes y está muy bien. Ya. Doctor, en el caso del paciente, por ejemplo, nosotros tenemos acá 2 grandes hospitales que se dedican al cáncer. Uno de ellos tiene 83 años, es el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, una institución que marcó el tratamiento del cáncer en este país. Recientemente, hará unos 12 años, pues ya está funcionando el primer hospital público, que es el INCAR. O sea, tenemos 2 grandes hospitales y hay otras instituciones más pequeñas, está Rodil, está Oncocer, o sea, hay varias instituciones que se dedican al tema del cáncer. Dado el hecho de que en esos grandes hospitales tenemos tantos pacientes y tenemos acá, por ejemplo, yo ayer veía una persona de menos de 40 años, menos de 35 años, cáncer de mama, con metástasis a cerebro, con metástasis a costilla. O sea, el cáncer aquí es indiscriminado, se mueve en todos los grupos de edades, cáncer que ya son prevenibles, como el caso del cáncer cervicouterino, y sigue galopando porque no tenemos una política frente a la vacunación del papilomavirus, en fin. Doctor, frente a esta situación de que hay pacientes que, todos esos pacientes que tienen cáncer, una vez se diagnostica y se dice el cáncer es fulano con apellido mengano, se le pone un tratamiento que va desde quimioterapia, radioterapia, cirugía, terapia inmunológica, en fin, inmunoterapia, quiero decir. Ahora bien, en estos 2 hospitales que tenemos tantos pacientes, no existe una manera de verificar cuáles son los fármacos en esos pacientes que son hipertensos, porque el 35% de la población es hipertensa, que tengan la posibilidad de recibir el mejor tratamiento de acuerdo a la evidencia, sea poca, sea mucha, que se tiene hoy. Eso usted lo va a responder después que vengamos de esta pausa.